Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre, dice el Señor, en la carta de Juan, capítulo 15, versículo 15. Mi nombre es Silvana Ovejero de Velázquez, pertenezco a la parroquia San Roque de Villa Insuperable, diócesis de San Justo, Buenos Aires, Argentina. Estoy aquí para invitarte este jueves 12 de agosto a que nos subamos al tren de la fe y vayamos a nuestra escuela de formación. Esta vez, el tren llega a la parroquia Nuestra Señora de la Fundación Solimar, diócesis de Canelones, Uruguay, lugar donde nuestro hermano Danilo Ledesma nos compartirá el tema Los Santos y el Camino a la Santidad. El horario es 20 y 30 horas de Bolivia. También nos acompañará Estela García López, de la Parroquia de la Ascensión, y Rodolfo López, de la Parroquia San Juan Bautista. Ambas parroquias son parte de la Arquidiócesis de Portland, Estados Unidos. No te olvides seguirnos desde las plataformas Zoom, Facebook o YouTube. Y recuerda, hermanos, la fe no tiene fronteras. Ahí tenemos entonces, ¿sí?, para nuestra escuela de fe. Y bueno, para nosotros en Levítico, el capítulo 20, versículo 26, dice: sean santos para mí, porque yo soy santo. Yo, Yahvé, que los he separado de los demás pueblos para que sean míos. ¿Sí? Y como pequeña anotación, sean santos para mí. Santos para mí. Nos está diciendo, hagan piedad. ¿Sí? En la segunda parte dice, he separado de los demás pueblos para que sean míos. ¿Sí? Somos bautizados, los que estamos llamados, ¿sí? Somos los bautizados. En la primera carta de Corintios, de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos. ¿Sí? Después, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, San Pablo dice, salúdense los unos a los otros con el beso santo. Sigue San Pablo, esto no queda ahí, dice a los santos que en Efeso perseveran en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. ¿Sí? En Hechos 9, en el capítulo 13, en Hechos capítulo 9, en el versículo 13, dice, Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. En el versículo 32, Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. En el libro de los Hechos, después en capítulo 26, así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes y cuando eran condenados a muerte, yo di también mi voto. Recuerden bien estas lecturas, ¿sí? Filipenses, capítulo 4, versículo 21. Saluden a los hermanos como santos en Cristo Jesús.
Los saludan los hermanos que están conmigo. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, del 15 al 16. Si es santo el que lo llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Y una palabra que hay que destacar es su conducta, la conducta, esa conducta de ideales católicos, de fiel a Dios, de seguidores de Cristo. Esa es la conducta. En la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda la paciencia de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. En Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. En el versículo 13 dice, sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Bueno, yo tomé como unas cuantas lecturas porque realmente llegan a redondear lo que describe, ¿no? ¿Sí? Piedad, bautizados, ¿sí? Somos los que estamos llamados, ¿sí? ¿Para qué? Para iluminar el camino, ¿sí? Y a veces, ¿qué nos pasa con los santos? Los santos interceden por nosotros ante Dios, ¿sí? ¿Cuándo? En el momento, en la Eucaristía, ¿sí? Es un momento donde a veces el sacerdote alza la copa y después de decir la oración, en ese momento está todo el cielo abierto, ¿sí? Y ahí podemos pedirle a algún santo en particular para que interceda sobre nosotros. Y bueno, como vieron en esta lectura, tengo otras lecturas, pero hay características, vidas consagradas, ¿sí? Fe, mucha fe. Y hay peregrinar, ¿sí? Hay peregrinar, como decía en una de las lecturas, ¿sí? Peregrinar de la historia humana, ¿sí? Que señalan el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Santos discípulos misioneros en salida, como dice el Papa Francisco, hasta dejar la vida, ¿sí? Y tengo también ¿sí? Los santos modelos a imitar. Los santos son para nosotros verdaderos modelos a imitar. Ellos tuvieron una clara prioridad en su vida, Jesucristo. Y este modelo de fe cristiana, el que tocó de diversas maneras el corazón de mucha gente. Ellos son ejemplo de fe cristiana y nos señalan un camino y muchos ven en ellos la gracia del Señor Jesús, que fue tan eficaz en sus vidas. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Sí? Es la primera carta a Timoteo, capítulo 1, 16, ¿sí? Que fue la que les leí, que dicen, por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda paciencia de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo
para todos los que han de creer en él y llegar a la vida eterna. Y bueno, ¿qué destaco? Fui perdonado. Fui perdonado. Los santos también pecaron. ¿Sí? Vieron santos pecadores. Acordémonos de San Agustín, en Hipona, ¿sí? Que fue obispo y después hizo grandes literaturas, ¿no? Muchas cosas más. Fuimos creados para ser santos, decía las lecturas. ¿Sí? Ser santo es participar de la santidad de Dios. Jesucristo es el santo de los santos y el Espíritu Santo es el santificador. Todos fuimos creados por Dios para ser santos en la tierra y entonces plenamente en la eternidad en el cielo. Perdimos la vida de gracia por el pecado, pero Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz y por el bautismo recibimos los méritos de Cristo y somos liberados del pecado e injertados en Cristo para ser hijos de Dios y participar de su santidad. Por eso somos llamados, ¿sí? Esta belleza y verdad de la santidad en palabras del Papa Benedicto XVI. El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que ésta lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo. También a sí mismo le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado del prójimo. ¿Sí? ¿Qué me hace recordar? El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad que está, lo irán progresivamente transformando. Es conversión. ¿Sí? San Pablo, ¿sí? Fue transformado radicalmente. ¿Sí? De perseguir pasó a ser perseguido. ¿Sí? Y de perseguir pasó a ser seguidor de Cristo. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo. San Francisco de Asís me hace acordar. Y bueno, ¿qué es la santidad? Entonces, si hablamos de los santos, ¿qué es la santidad? ¿Sí? Como habíamos dicho en una lectura, es una conducta. ¿Sí? Es una conducta. ¿Sí? ¿Y qué tipo de conducta es? Es una conducta de común unión con Dios, a mayor encuentro íntimo con el Señor. Hay más santidad. ¿Sí? Todos los cristianos son considerados santos y estamos llamados a ser santos, como decía Pedro, en la primera carta de Pedro. ¿Sí? Si es santo el que lo llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. ¿Sí? Entonces, si hay una conducta, necesitamos nosotros hacer, ¿sí? Hacer cosas y hacer prácticas, ¿sí? Tener prácticas. ¿Sí? La práctica para llegar a la santidad es la pobreza, como veíamos en San Francisco de Asís. La mansedumbre, la justicia, es la pureza, la paz, la misericordia, la conversión, la fe inquebrantable, el sacrificio, la humildad, la entrega y el sentido de misión. ¿Sí?
En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, del 12 al 14, habíamos leído: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Soporten y perdonen unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. ¿Sí? Y ahí hay un gran reto, ¿no? Todos son retos. ¿Sí? La fe inquebrantable es un reto. La mansedumbre es un reto. La pureza es un reto. La piedad es un reto. ¿Sí? Así que bueno, hay prácticas de orientación santa que tenemos que hacer. ¿Sí? Y les voy a compartir, ¿sí? Voy a compartir el slide para que nos quede bien claro. ¿Sí? Que podamos, si quieren, también imprimir pantalla. Las prácticas es apertura y donación que tienen como símbolo la confianza. Es tener conciencia efectiva de ser hijo de Dios. Este sentido de filiación debe ser acrecentado a través de la purificación interior y así alcanzar la meta plena de nuestra conformación con Dios. Estas prácticas orientaron a los santos de ayer y de hoy. La conversión. San Pablo es el gran ejemplo de un santo que se convierte radicalmente a Cristo, después de haberlo perseguido con la misma pasión que lo defendió hasta morir por él. Sin conversión auténtica no hay santidad. Fe inquebrantable. Para alcanzar la santidad hay que tener una fe inquebrantable en Dios. Tercero, sentido de misión. Discípulos misioneros. La santidad se vive en la entrega, el servicio a los que sufren, que para el santo son los rostros de Jesús crucificado, pero también la esperanza del Cristo resucitado. Los santos trascienden, porque descubren la misión de su vida y ponen toda su existencia a favor de una causa. ¿Sí? Sacrificio. La vida de los santos no es color de rosas, es de sacrificios y de sufrimientos. ¿Sí? San Juan Bautista, un símbolo de sacrificio. En medio del dolor, los santos encuentran las fuerzas para vivir en alegría porque su confianza está puesta en Jesús, por Él que incluso están dispuestos a dar la vida. ¿Sí? Como le pasó a San Lorenzo, que es algo que está considerado el tercer santo. ¿Sí? San Lorenzo. Humildad. La humildad es ruta de la santidad, porque Dios no está en la soberbia ni en la prepotencia. Donde hay sencillez, florece la espiritualidad. San Francisco de Asís es un testimonio de que los humildes es el reino de los cielos. Y San Francisco de Asís, un gigante, ¿no? San Francisco de Asís, un gigante de la fe. Y yo estuve preparando para ofrecerles, ya que hablamos de los santos, ver algún ejemplo, ¿no? Y hay una característica en los santos que me costó, realmente me costó, que es que para buscar un ejemplo, para adaptarnos a nosotros, que somos todos laicos, ¿sí? En esta reunión, es el consagrado a Dios. Eso me costó. Porque digo, yo quiero buscar un santo que sea ejemplo, que yo quiero sentirme identificado con algo que podría llegar a ser. ¿Sí?
consagrar a Dios. Dije, eso es muy difícil para mí, consagrarme a Dios. Muy difícil. No imposible, pero es difícil. Entonces me propuse buscar un santo que no tenga la característica de que hubiera estado consagrado a Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a compartir. Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día. Santos Aquila y Priscila, esposos mártires. Se conmemora hoy a los santos Aquila y Priscila, misioneros cristianos, fieles, cooperadores y discípulos del apóstol Pablo, a quien acogieron en su casa para salvarlo de sus perseguidores, aún exponiendo su propia vida. Comprometidos y colaboradores con la misión de difundir el Evangelio y el crecimiento de la Iglesia. Matrimonio judío procedente de la zona del Ponto, al sur del Mar Negro. Vivían en Roma y salieron debido a la expulsión de los judíos decretada por el emperador Claudio entre el año 49 y el 50. Llegaron a Corinto, quizá ya eran cristianos. Según la referencia de las Sagradas Escrituras, eran personas muy devotas. Priscila, mujer tierna, bondadosa y muy amable, apoyaba en todo a su esposo. Él era tejedor de lonas para tiendas de campaña. Con esta profesión, encontraba los medios de subsistencia en cualquier parte del Imperio Romano. Fueron un matrimonio ejemplar, pareja muy unida. Aprendieron juntos el oficio y así trabajaban en equipo. Nunca separados, haciendo tiendas de campaña. Cada uno valoraba las cualidades del otro, sin buscar separarlo. Cada cual utilizaba los talentos para ayudarse mutuamente, y a los demás cristianos también les brindaban apoyo. Este matrimonio fue conocido y reconocido por su entrega a los demás y al Señor. Matrimonio misionero, así lo narra Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 18. Pablo aprovechó su estadía en Corinto y las facilidades que le ofrecía la acogida y hospitalidad de Aquila y Priscila para anunciar el Evangelio en la sinagoga de los judíos. Anunciando el Evangelio en la región, permaneció 1 año y medio. Luego Pablo decidió irse a Antioquía de Siria. El matrimonio misionero lo acompañó. Pablo salió de Corinto y se embarcó hacia Siria, en compañía de Aquila y Priscila. El barco hizo escala en Éfeso. Pablo allí aprovechó para ir a la sinagoga y exponer su doctrina a los judíos. Luego se despidió y les dijo: «Volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere». Allá quedaron Aquila y Priscila. Su casa se convirtió en lugar de acogida y encuentro para una comunidad cristiana. Ellos transmitían la fe. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría,
hombre elocuente que dominaba las escrituras. Con fervor de espíritu hablaba y enseñaba lo referente a Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Aquila y Priscila le instruyeron sobre el camino del Señor. Pablo regresó a Éfeso. Aquila y Priscila aún estaban allá. Se hospedó en su casa. Cuando muere el emperador Claudio, Aquila y Priscila regresaron a Roma. Allí continuaron su tarea misionera, acogiendo en su casa a los cristianos. Pablo los recuerda como cooperadores en la misión evangélica y les envió saludes. Saluden a Priscila y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 16, versículo 3. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Saludad también a la iglesia que reúne en su casa. Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5. Es de notar que este matrimonio siempre aprovechaba la ocasión para abrir las puertas de su casa a las comunidades cristianas de su tiempo. Se cree que fueron martirizados en Roma en el siglo I. Aquila y Priscila fueron un matrimonio misionero, modelo de acogida, hospitalidad, valor, generosidad, un corazón lleno de fe en Dios y propagadores del Evangelio. Enseñanza para la vida. La acogida y hospitalidad hacia las personas son dones y regalos muy evangélicos. Si tenemos la oportunidad de serlo con quienes nos rodean, amigos, familiares, compañeros, no dudemos en prestar este servicio que tanta falta hace en el mundo de hoy. Bueno, muy bien. Aquila y Priscila, ¿sí? Discípulos misioneros en salida. Bien. Supongo que me queda otra parte, pero de repente está vinculada a alguna duda o alguna pregunta que pueda surgir. No sé si te pasaron, Hugo. A ver, si puede haber. Muchas gracias, Danilo. Le agradecemos por la reflexión y testimonio, y sobre todo por conocer y darnos a conocer que la santidad es el modo de vida del cristiano. Sí, efectivamente tenemos unas preguntas. La primera dice, ¿qué características cristianas debo tener para iniciar mi camino a la santidad? Bien. Tengo unas que hice una recolección. Apasionadamente comprometido con Jesús. Amor extraordinario por las personas. El corazón de un siervo. Sensible y sometido al Espíritu Santo. Gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Vivir moralmente puro. Evangelísticamente audaz. Involucrarse en la comunidad bíblica. Justo y generoso. Vivir con un propósito. Son algunas que recolecté, Hugo. Evidentemente, creo que con el ejemplo de Aquila y Priscila quedó demostrado que no es imposible, ¿sí? Era un matrimonio que vivía en gracia, ¿sí? Y vivía con la gracia habitual y la
gracia actual que fue cuando se les presentó Pablo, y le dijo, bueno, me quedo aquí. Así que bueno, sí es verdad bueno, que tenemos que entregar mucho de nosotros y hacer mucha oración, mucho rezo, porque es el ejemplo, ¿sí? Nos ha dicho que la santidad es una conducta y la conducta se va tejiendo a través de actitudes. La pregunta, ¿a qué actitudes tengo que renunciar para ser santo? Bien, Hugo. Esa la voy a contestar, ¿sí? Con un slide, ¿sí? Al entrar en su presencia en adoración, Dios nos muestra cuánto nos falta para llegar a ser santos y cuánto hemos pecado sin Él. Es fundamental reconocer la santidad de Dios y el deseo de hacer lo que haga falta para llegar a ser como Él. Isaías 6:3. Y gritaban respondiéndose el uno al otro, Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Entonces, ¿qué renuncias? Preguntaba Hugo. Debemos renunciar a todo lo que nos impide ir a la santidad. Y esto no significa hacer una vida distinta a la que nos hemos resuelto a hacer, pero sí significa renunciar al pecado, a una mala vida, ¿tá? Y por supuesto seguir a Cristo, ¿sí? En Juan capítulo 14, versículo 15, entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Hay que seguir a Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? La santidad no es un privilegio reservado a unas pocas personas. Solo se debe tener una determinación muy decidida para lograr serlo, ¿sí? En el Salmo 24 nos dice, ¿quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. ¿Sí? Busca de la santidad. Dios nos ha llamado a ser creyentes pasivos. No nos ha llamado a ser creyentes pasivos, ¿sí? Sino ir atrás a aquellas cosas que Él nos ha prometido. ¿Sí? Conocer a Jesucristo. ¿Sí? La primera necesidad es la de conocer cada día más a Jesucristo, hasta llegar a poseer íntimamente la ciencia y la sabiduría de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros formándonos todos los días, Cristo se va a formar en nosotros. ¿Sí? Es un conocimiento que significa llegar a pensar, querer y sentir como Jesucristo. Imitar a Jesucristo. Amar a Jesucristo. El amor a Jesucristo implica el amor a los hombres. El conocimiento, amor e imitación de Jesucristo no se queda en un trabajo individual de perfección personal. Jesucristo no se reduce a nuestro pequeño yo, sino que abarca a todos los hombres y aún a toda creación. Quien se acerca a Cristo de verdad se siente implicado con este amor universal. Y Juan 34, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Es muy difícil a veces en ciertas situaciones, pero es posible. Cree y vive lo que Dios ya te dio. Algunos seguimos viviendo dudando si realmente podremos llegar a ser santos un día.
yo, Danilo, estoy en eso. Me pongo el corazón en la mano y digo, yo a veces lo dudo, ¿sí? Pero bueno, estoy en un camino. Dios ya te equipó con todo aquello que necesitas para ser santo, así como Él lo es. No permitas que esas voces en tu interior te digan algo distinto, ¿sí? Por más que a veces dudamos, por más que a veces dudo, también tengo que tener la capacidad, ¿sí?, de creer y de la fe, ¿sí? Esa fe inquebrantable, es lo que nos decía en otro slide, inquebrantable, ¿sí? En Efesios 4:24, revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en verdadera justicia y santidad. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Dios nos envió para un propósito mayor en la tierra, que incluye nuestros cuerpos y lo que Dios quiere lograr en la tierra a través de ellos. En la carta de Corintios, la primera de Corintios, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. ¿Sí? La santidad hay obediencia. Dios nos manda a ir por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. ¿Sí? En Isaías 35:8, por allí pasará una buena carretera que se llamará el Camino Santo. Por él no transitará ningún impuro, y el sinvergüenza no se atreverá a pisarlo. Bueno, son muchas, Hugo, pero creo que quedaron claras las principales, ¿no? Danilo, los aplausos virtuales que brinda el auditorio expresan nuestra gratitud por una visión tan cotidiana del vivir en cristiano. Gracias, Danilo, por abrirnos los ojos a este camino y a esta forma de vivir que todos debemos seguir. Muchas gracias, y el aplauso de todo el auditorio virtual expresa nuestra gratitud. Gracias al Señor, Hugo, y gracias al equipo, ¿sí? Y a todas las personas que nos siguen por Facebook, que nos siguen por Zoom y en los grupos de WhatsApp. A ustedes, Hugo. Gloria al Señor. Bien. Sea por siempre bendito y alabado. Y ahora, Marianita va a expresar nuestro agradecimiento a Dios por habernos reunido esta noche, y Claudio apagará el cirio, cuya luz seguirá brillando en nuestro corazón. Marianita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor en este momento por todos los beneficios obtenidos a través de esta Escuela de la Fe, por todos los beneficios obtenidos a través de esta jornada, a través de este equipo de Fe Sin Fronteras. Damos gracias al Señor por sus santos dones, por el Espíritu Santo derramado a través de cada uno de nosotros, y también por todas las personas que desde un principio han estado con nosotros acompañándonos. Gracias a Fe Sin Frontera y gracias al Señor por permitirnos ser instrumentos, por permitirnos ser sus manos, sus pies, su cabeza, sus ojos, su voz. Amén. Buenas noches de mi parte. Muy bien, hermanitos, de esta manera damos muchísimas gracias al Señor definitivamente porque se ha hecho su obra, se ha hecho su voluntad. Gracias a mi querido Hugo Calderón desde la Arquidiócesis de Arequipa, Perú. Gracias por siempre estar aquí con nosotros, por ser instrumento de Dios, por guiarnos en este proceso tan hermoso de formación
Gracias, Danilo, por ser parte de este equipo, por ser instrumento también de Dios. Este tema es un regalazo del Señor. Todos somos llamados a ser santos y claro que podemos ser santos desde lo que somos, desde el matrimonio, desde el noviazgo, desde la familia. Allí donde estás, puedes ser santo. Es un compromiso personal, es un llamado personal, así como el llamado personal a seguir formándonos. Como siempre les digo, no podemos amar lo que no conocemos. Y antes de despedirme, como siempre, quiero saludar. Hoy ha sido un día muy especial, una noche muy especial, porque hemos tenido 32, bueno, no sé cómo decirlo, pues, pero nos han compartido 32 veces. Eso quiere decir que a muchísimas personas les ha llegado mucho lo que hoy hemos realizado. Esperemos que sigan compartiendo muchísimo más porque realmente es grato para el Señor. Sabemos que mientras más compartimos, más posibilidades hay de que muchas personas puedan seguir formándose. Quiero compartir los saludos especiales para acá tenemos a Pascual Raco, sí, que manda saludos. Tenemos a Felicita Servir, que dice, gracias Danilo, de Colores desde Paraguay. A Silvana Noemí. Tenemos a Estela de Reyes, que dice, Danilo, qué alegría verte y escucharte. Saludos desde Luque, Paraguay. También tenemos a Rosana Almote, desde República Dominicana, nos manda saludos. A Estela Morinigo, también manda saludos. Tenemos a Elvira Méndez, a Norma Beatriz, a Jay, que le manda muchos abrazos a todo el equipo de Fe Sin Fronteras. Tenemos a Francisca Margot, que nos dice que el Espíritu Santo inspire cada uno de los temas a desarrollar todas las semanas. Y tenemos a Felicita Servín, que manda muchísimos abrazos y muchos saludos para todo el equipo de formación. Gracias a ustedes por dejar su comentario y nosotros felices de poderlos leer. Y bueno, de mandar saludos especiales. En esta ocasión muchos saludos fueron dedicados a Danilo. Danilo, gracias por compartir esta actividad el día de hoy. Y bueno, nos preparamos porque para el próximo jueves también vamos a tener una formación muy especial y nos va a acompañar nuestro querido José Nieves, que es parte del equipo organizador desde la parroquia Catedral San Juan Bautista, desde Panamá, y el tema es la evangelización virtual. Y el Ministerio de Música que nos va a acompañar la semana que viene es nuestro hermano José Guillermo, que nos acompaña desde la parroquia La Resurrección del Señor y la parroquia San Juan Bautista de la diócesis de Tabasco, México. Así que la invitación es para todos a conectarse el día lunes a las 8:30 hora boliviana y el día jueves a la misma hora, 8:30. Recordando que todos los países tenemos una hora distinta y por nuestro Facebook siempre vamos a estar publicando las horas de todos los países, así que pueden estar muy pendientes por allí. Para mí ha sido un placer y una bendición de Dios acompañarles nuevamente, recordando que mi nombre es Mariana Kumare y soy de Venezuela. Muchísimas gracias, les mando un beso grande y un fuerte abrazo.